Bien, en este video, como siempre, vamos a comenzar explicando los ejercicios del video anterior. Y bueno, el primer ejercicio es realizar un sorteo para ver el orden de exposición. Y bueno, esto es simplemente usamos la función sample. Entonces, acá tenemos grupo y lo que hacemos es un sample en grupo y podemos elegir 4 elementos. Entonces, lo que hacemos es eso y como vemos se elige al azar, ¿no? Recordemos cómo era la función sample. Primero tenemos que poner de dónde queremos sacar, de dónde queremos sortear y después colocamos el número de veces. Y en realidad si queremos hacerlo más corto incluso no necesitamos poner el 4. Pues, normalmente lo que hace es eso, simplemente, y ya, es la manera en la que podemos hacerlo. Bien, el segundo ejercicio es simular lanzamientos de moneda y obtener el número de lanzamientos que se requirieron para obtener 10 caras. Y nos menciona cómo podemos simular esto de la moneda con esta función, que nos da como resultado 1 o 0. Entonces, en mi caso voy a decidir que la cara sea 1 y que el sello sea 0. Entonces, seguro hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, yo lo haré de la siguiente manera. Entonces, caras, comenzaremos con 0 para que ingresen el loop, y lanzamientos también, que será el contador. Entonces, ahora, esto es como un tip. Generalmente lo que se hace es que cuando nosotros de antemano sabemos el número de veces que va a ocurrir un loop, generalmente usamos el for loop. Y sin embargo, cuando nosotros no sabemos de antemano cuántas veces va a ocurrir, usamos el while loop. Entonces, en este caso vamos a usar el while, ya que no sabemos cuántas veces van a ocurrir los lanzamientos. De hecho, es lo que queremos descubrir. Y para eso podemos hacer lo siguiente: while mientras que las caras sean menor a 10, que recordemos que es lo que nos decía, vamos a tener 10 caras. Mientras que sean menores a 10, entonces va a ocurrir lo siguiente. Primero que las caras, o sea, vamos a simular acá esto. Acá vamos a hacer la simulación. Entonces, acá caras está como 0. Entonces, lo que a mí se me ocurrió era que podíamos hacer esto: caras más y esto. Y esa. El concepto es lo siguiente: acá hay 0 para que ingrese, ¿no? Entonces, caras es menor a 10, ingresa. Entonces, acá caras es 0. 0 más. Entonces, si es que el resultado de esto, que sería caras, es 1, entonces va a sumar 0 más 1 y caras se va a hacer 1. Entonces, en cada loop, si es que sale cara, pues se va a sumar 1, se va a sumar 1, se va a sumar 1. De lo contrario, si es que sale sello, entonces es 0 y no se va a sumar nada. Entonces, en el siguiente loop va a aparecer con el mismo número. De esa manera es que funciona. Y lo que a mí se me ocurrió con los lanzamientos era que simplemente es para contar, ¿no? Entonces, los lanzamientos que acá eran 0, pues acá lo hacemos lanzamientos y le sumamos 1. Entonces, acá lanzamientos es 0 y ahora lanzamientos va a ser 1, y cada vez que hay un loop, o sea, cada vez que hay una vuelta, se va a aumentar. Le damos a enter. Ya. Entonces, caras tiene que ser 10. Porque era lo que nos pedían, ¿no? Obtener 10 caras. Entonces, caras, cruzo los dedos, 10. Y lanzamientos es lo que queremos hallar. ¿Cuántas veces dio? Y nos salió 23. Entonces, necesitamos, o sea, en este caso se dieron 23 lanzamientos para obtener estas 10 caras, ¿vale? Es más o menos lo que esperaríamos, ¿no? Si es que hay igual probabilidad, esperaríamos un valor de más o menos de 20, ¿no? Alrededor, para que mitad sean cara y mitad sean sello. Y es lo que obtuvimos, más o menos, 23. Y ya ustedes probablemente quizá hayan obtenido otro número, quizá. Y bien, y en el último ejercicio, que nos dice crear un loop que diga menor de edad si la edad es menor de 18 y mayor de edad si es mayor de 18. Bueno, acá nos pide con un loop, que probablemente haya mejores maneras de hacerlo. Así que en este caso podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, bueno, primero necesitamos colocar esto de las edades, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer esto, por ejemplo, para las edades. O sea, para edad en edades, o
sea, acá le estamos asignando esta variable, ¿no? Estamos creándola en unidades que va a tomar el valor de cada una. Para la variable por edad de unidades, entonces ahora vamos a hacer un análisis, ¿no? Si es que esta edad es menor a 18, o mejor, si es que edad, que es el valor de acá, este de acá, si es que edad es menor a 18, entonces vamos a imprimir print menor de edad. ¿Y qué nos dice si la edad es menor y si es mayor de edad, si es mayor de 18? Bueno, vamos a poner else esta vez. O sea, el resto que nos imprima mayor de edad. Ya, creo que sí está bien. Y nos va a dar esto. Mayor de edad, menor de edad, mayor de edad, menor de edad. Entonces, justo es eso, ¿no? Entonces acá era menor, mayor, mayor y menor. Y bien, entonces, esto de los loops, por ejemplo, acá le hemos hecho un atajo como usando print, pero si queremos que se guarden en un vector, en una variable los resultados, tenemos que hacer algo más complejo. Entonces podríamos hacer algo así como, o sea, primero darle el valor ahí de 1, y ahora vamos a ver por qué. Para unidades, y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a crear un resultados. Tenemos que crear uno de resultados, sí. Un vector vacío. Esto es muy común en otros lenguajes operativos, en realidad. Pero no tanto en R. Así que esto solo lo pongo como por curiosidad, digamos. Entonces, ahora vamos a poner la longitud de edades, que en realidad, o sea, es como poner 4. En realidad, la longitud de edades es 4. Y ahora vamos a hacer un loop. Entonces, comienza igual en edades, y lo que ocurre es que si es que edad es menor a 18, entonces lo que va a ocurrir es que resultados en la posición i, que va a ser 1 al comienzo, entonces va a ser mayor de edad, no, menor de edad. Y una vez que ocurra esto, entonces i va a tener el valor de i más 1. Entonces aumenta 1 en el contador. Y de lo contrario, si es que no ocurre esto, entonces resultados, la posición i, probablemente no entienden nada, lo cual es normal, pero solo lo que quiero ejemplificar es que puede llegar a ser muy complejo, o sea, hacer cosas muy simples. Y ahora le subimos el contador más 1 y más 1. Y de esta manera corre y los resultados son eso, ¿no? Lo que estaba buscando. Menor de edad, mayor de edad, mayor de edad y menor de edad. Lo que estuvimos acá arriba. Y esto es o sea, vemos que tenemos que saber varios conceptos, pensar bien las cosas. Incluso esto de los corchetes no lo hemos hablado aún. Y es bastante largo para hacer algo muy simple. Entonces, en R, de preferencia, usen otras funciones. Esto se puede hacer de múltiples maneras. Por ejemplo, podemos usar if-else directamente. O sea, como ya seguro ustedes lo han podido deducir. Si es que edad es menor de 18, ponemos menor de edad. Y si es que es mayor de 18, ponemos mayor de edad. Y ya está, lo podemos guardar en resultados. Y ahora tenemos una variable. Y vemos que es igual. Vemos que es igualito, idéntico. O también podemos usar cut, que para hacerlo largo lo haré en un momento. Ya, entonces en cut sería algo parecido a esto. Edad solo tiene este corte de 18, que va del menos infinito al infinito, y ya. Y nos da igual por niveles, ¿no? Menor de edad, mayor de edad, mayor de edad, menor de edad. Igual lo podemos borrar en una variable, ¿no? Cualquiera, por ejemplo, ya que sea x. Y vemos que está guardada la información. Entonces, hay muchas mejores maneras que usar loops, por ejemplo, en ese caso. Así que estén atentos a esto. Y ya, listo. Estuvo un poco larga la explicación, pero bueno, espero que sea útil. Y ya, ahora el tema de este video en sí es lo que son las funciones. Y ese es un tema quizá el más interesante. Bueno, quizá no el más interesante, pero es un tema muy interesante. Y lo cual nos
nos permite nosotros crear nuestras propias funciones. Así como hemos usado la función suma, por ejemplo, para sumar cosas u otras funciones, nosotros podemos crear las nuestras con el nombre que queramos. Y resulta que eso es muy útil porque se dice que hay una regla no escrita que cuando creamos un programa no tenemos que usar el control C, control V, copiar y pegar más de 2 veces. Es que estamos haciendo algo muy repetitivo en el código. Lo mejor es transformar esa acción en una función y usarla las veces que la necesitemos. Entonces, ya. Ahora, para nombrar las funciones, como se mencionó con las variables, generalmente se usa nombres de muy descriptivos o si no verbos. Pero, a ver, por ejemplo, vamos a crear una función. Para crearla se crea igual que las variables en realidad. O sea, promedio, por ejemplo, que es esta función. Entonces, es igualito, una asignación. Y después vamos a usar una palabra clave, que es function. Y entre paréntesis colocamos el argumento de la función. En este caso, podemos colocar ninguno, 1, 2, 3, los que queramos. Entonces, en este caso voy a colocar 1, que permite calcular el promedio. Entonces, esto lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero tenemos que conocer dos funciones, ¿no? Imaginemos que tenemos una lista de, no sé, de valores 1, no, mejor con X. Que sea una lista, ¿no? De valores 1, 2, 3 y 4. Tenemos la función suma, que suma todos los valores de X. Y tenemos la función length, que nos dice la longitud, o sea, el número de elementos, que es 4, ¿no? Acá tenemos 4 elementos y suman 10. Y si recordamos el promedio, simplemente podemos dividir lo que es la suma entre la longitud. En realidad hay una función para esto, que es min, que es 2.5, ya nos dice el resultado. Pero podemos crear la nuestra, que sea promedio. Entonces podemos crearlo así. Function, la palabra clave, el argumento, que en este caso va a recibir una lista X. Y luego dentro, entre llaves, vamos a colocar lo que sucede. Entonces, X, cuando nosotros, acá es lo que vamos a colocar dentro de la función. Entonces, X lo que va a pasar es, vamos a realizar lo siguiente. Suma de X entre la longitud de X. Es lo que va a ser nuestra función. Y listo, le damos a Enter. Y ahora vamos a aplicarlo. Ya recordemos que acá teníamos X y acá teníamos X. Entonces, no se preocupen por esto, no hay problema. Las variables que usan en las funciones son temporales. Entonces, no interactúan con lo que hayan guardado antes. Entonces, no va a haber conflictos si usan X. Podrían haber usado Y o cualquier otra palabra y no va a haber problema. Entonces, X es esto y vamos a aplicar nuestra función. Promedio, paréntesis, X. Entonces, ahora este X va a reemplazar a este X y va a ocurrir lo que sucede adentro. Y nos da el resultado, que es lo mismo que el promedio, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear Y, que ahora sea, no sé, 20, 12 y 45. Y funciona también. Promedio de Y, ¿cuál es? Y nos da el promedio de Y. Comprobemos que sea el correcto. Y efectivamente, es el promedio de Y. Entonces, ya creamos nuestra primera función. Podemos aplicarla de diferentes maneras y podemos crear muchas otras funciones. Por ejemplo, vamos a crear una función que sea de división, en este caso. Entonces vamos a crear un function y ahora vamos a utilizar más argumentos. Vamos a que haya un numerador y que haya un denominador, ¿vale? Y entonces nuestra función va a ser la siguiente: numerador y denominador. Listo. Nada más, solo divide. Y ya, división. Y ahora podemos ponerlo en orden. Lo que viene a ser el numerador, ahora por ejemplo vamos a dividir 1 entre 2, 1. Y denominador va a ser 2. Como numerador es primero, y acá colocamos un primer valor, entonces el numerador va a tener el valor de 1, entonces esto va a ser 1. Y 2, como está después, va a tomar el valor del denominador, y el denominador va a ser 2. Entonces si hacemos la división, va a dar 0,5, como esperamos. Y puede funcionar con lo que queramos. Como sabemos, división
no sé, 23 entre 35. Y listo. Algo que también podemos hacer es darles valores predeterminados. Es decir, esta función que hicimos acá, esta función que la tengo acá otra vez, podemos darle un valor predeterminado. Por ejemplo, si es que dejamos el denominador en blanco, que de forma predeterminada divide entre 2. Bueno, primero, antes de hacer esto, vamos a ver qué es lo que pasa si solo colocamos un valor. Pues imaginemos que solo colocamos este valor, el primero. Pues nos sale un error, porque nuestra función en el código requiere que estén los dos presentes. Y para poder, digamos, solucionar eso a veces, podemos darle un valor predeterminado, lo que estaba mencionando. Entonces, ahora podremos darle al denominador el valor predeterminado de 2. Entonces, le damos a Enter y ahora, si es que hacemos esta división y solo ponemos un número, 12, de forma predeterminada lo va a dividir entre 2, porque le hemos dado ese valor de forma predeterminada. Pero podemos reemplazarlo, ¿no? Si queremos dividirlo entre 3, pues podemos 3 y funciona igualmente. Lo que también podemos hacer, y que ya se vio un poco antes, es que podemos llamar los argumentos por el nombre. O sea, si ponemos división 12, 3, nos va a dar 4 como vimos. Si ponemos 3, 12, nos va a dar al revés, 3 entre 2, 0,25. Pero si hacemos algo así, por ejemplo, denominador 3, numerador 12, pues nos da 4. A pesar de que el 3 esté primero, como hemos especificado que el 3 sea el denominador, entonces va a actuar como tal y va a ser como si lo hubiéramos colocado al revés. Puede haber muchos argumentos, la mayoría de funciones tiene muchos argumentos y es importante entender un poco esto, ¿no? Que a veces podemos especificar por el nombre, no solo por la posición. Y bueno, entonces esa sería la idea básica de cómo crear las funciones. Y ya en realidad ustedes pueden hacer sus funciones ya de múltiples maneras. En los ejercicios también tendrán la oportunidad de practicar. Así que bueno, ahora les dejaré los ejercicios. Pienso que con lo que ya saben, todo lo que han aprendido hasta ahora en los anteriores videos y con lo que han aprendido en este, que es crear funciones, lo pueden juntar todo para crear funciones de múltiples maneras. Así que ahora van los ejercicios. Y bueno, aquí están los ejercicios. El primero es crear una función que nos diga si un número es par o impar. Entonces, ya como pista les dejo que pueden recordar esta división que también la hemos usado recientemente. Así que, por ejemplo, esta función, pueden ponerle otro nombre si desean, y que al colocar un número dentro, lo que retorne sea si es par o impar. Después, la otra es una función que al llamarla, o sea, al darle a Enter, ponemos azar, Enter, y nos retorna un número al azar del 0 al 100, ¿vale? Es 1. En este caso, como podemos ver, no tiene ningún argumento adentro, entonces ustedes también más o menos descubran cómo es que se puede hacer esto. Y después tenemos que crear una función, el último ejercicio es crear una función que pueda realizar suma, resta, multiplicación o división entre dos números. Entonces, más o menos es así. El primer argumento es un número, el otro es otro número, y después podemos colocar, por ejemplo, que sea, si es división, colocamos acá división, entonces que se realice una división. Si acá colocamos suma, entonces que ocurra una suma entre estos dos. Si acá colocamos, por ejemplo, no sé, multiplicación, entonces que ocurra multiplicación. Y bueno, esos son los tres ejercicios. Y bueno, antes de dejarlos, hay un concepto que es importante que lo conozcan. Entonces, que lo haré de la siguiente manera. O sea, lo explicaré ahora mismo. Entonces, imaginemos que tenemos esta función, ¿vale? Entonces, acá hemos creado diferentes variables. Entonces, también les mencioné que no hay problema con las variables que usan como nombrar las funciones, que no interactúan. Pues es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a poner el número, acá length, que estoy haciendo lo mismo, solo que estoy creando variables adentro. Y si ponemos acá suma y número, entonces la función
funciona normalmente, o sea, promedio por ejemplo, de 1, 2, 4, y funciona, nos da el promedio, todo perfectamente. Pero recordemos que acá creamos variables en el interior. Entonces, si es que acá vemos, nos dice que no existe el objeto. Entonces, esto es importante porque bueno, en el caso del número probablemente hayamos creado uno antes. Sí, probablemente, pero este número que está acá no es el que estamos hablando. De hecho, tendría que ser 3, por ejemplo. Entonces es uno de antes que se quedó. Lo que quiero decir es que estas variables no interactúan con las que, con las que generamos fuera. Entonces no es lo mismo las que generamos dentro de la función con las que generamos fuera. Entonces es importante saber eso. Y si nosotros también creamos al revés, ¿no? Acá creamos de verdad, acá no existía suma y le damos un valor, pues no interactúa con nada con nuestra función. O sea, la volvemos a llamar y volvemos a hacer el promedio de otros dos números, digamos 2 y 1, pues nos va a dar el valor correcto. O sea, no interactuar de ninguna manera. Y con esto terminaríamos lo de funciones. También en algunos videos que se vienen, se usarán unas funciones de una forma un poco peculiar, que es de forma anónima. Es decir, normalmente nosotros creamos el nombre de la función, digamos la función, no sé, la funcionante, no sé. Y usamos la palabra clave y todo esto. Y le damos valores y lo que ya sabemos. Podemos crear funciones anónimas, o sea, simplemente sin nombre y colocando las llaves, o sea, por ejemplo, no sé, el valor mínimo de x más el valor máximo de x. Y esto ya es una función válida, simplemente. Entonces, esto así de forma libre casi no se usa mucho, pero, pero ya lo usaremos en algunos videos y verán cómo puede llegar a ser útil. Y en realidad ni siquiera son necesarias las llaves, pones una sola línea y también funciona, ¿no? Y bueno, eso sería por este video. Y lo de las funciones ya poco a poco también, conforme vayan aprendiendo más, van a encontrarlas mucho más útiles incluso. Así que bueno, espero que lo hagan bien sus ejercicios, les deseo suerte y ya en el siguiente video haremos la corrección.